Nos hicieron una pregunta, ¿con qué podemos comparar el Sagrado Corán? Porque solo tenemos una sola versión. No es como la Biblia, que podamos decir, esa Biblia es idéntica, eso es auténtica, la otra es tergiversada, porque le vamos a comparar con otras versiones más originales y todo. Ahí tenemos bastantes versiones, entonces podemos decir, esa Biblia está mal, esto está bien. Entonces, el hermano católico que nos hizo esa pregunta dice, ¿cómo vamos a entender qué versión del Corán está bien? Porque el Corán es una sola versión. Entonces, ¿con qué podemos compararlo? ¿Cómo entender la autenticidad del Sagrado Corán? Muy buena pregunta. ¿Cómo saber ese libro es tan auténtico o no? Y otra pregunta, si ustedes los musulmanes creen en el Sagrado Corán como una dogma de la fe, ¿o qué? Muy bien, vamos a ver. Si usted quiere comparar el Sagrado Corán con cualquier cosa que está en exterior, como una regla de conocer la verdad, vamos a salir a la siguiente pregunta. A esa otra cosa, ¿por qué lo has aceptado? Si dice, por ejemplo, yo voy a comparar el Corán con la Biblia. Entonces te voy a preguntar, ¿por qué has aceptado a la Biblia? ¿Con qué has comparado la Biblia? Y tú dices, no sé, es que la Biblia lo he comparado con no sé qué. Con palabra de mi padre. Voy a decir, ¿con qué puedes decirme que la palabra de tu padre es la verdad auténtica? Entonces, sí, va a ser un círculo vicioso. Necesariamente tenemos que ir a llegar a un punto de certeza indudable, incuestionable. Entonces, vamos a hacer esa pregunta a Dios. Dios, ¿qué medidas, qué instrumentos has puesto en mí para yo entender bien la autenticidad del Sagrado Corán? ¿Cómo puedo entender que es la palabra de Dios auténtico y no es falso? Vamos a ver. Hay dos instrumentos, hay dos recursos que Dios lo ha dejado en tu interior. En tu interior. Un recurso se llama el intelecto, que nosotros generalmente lo vamos a indicar como la cabeza, pero estamos hablando de unos caracteres del espíritu. El intelecto no está ubicado en la cabeza. Sí, aquí está el cerebro. El cerebro es un instrumento de tu intelecto, que el intelecto es parte de tu espíritu. Entonces, el intelecto. El intelecto, con su lógica, puede analizar las cosas y entender la verdad. Es un profeta interior. Su carácter es de la luz de Dios. Entonces, cuando aquí tenemos la luz de Dios, usted va a comparar el Sagrado Corán con la luz de Dios, que es tu intelecto. Cuando va a haber esa coincidencia total, que coincide con tu intelecto, vas a entender que eso sí es de Dios. No solo esto, también Dios te ha puesto una emoción que se llama la emoción espiritual, que lo llamamos la conciencia. Cuando estás haciendo algo de la luz, una obra de la luz, te sientes como emocionado espiritualmente, te sientes feliz espiritualmente. Tu conciencia te va a aplaudir cuando haces algo bueno. ¿Me entiende? Por ejemplo, usted lloras para Imam Hussein alayhi salam. Tu conciencia está feliz, dice, estoy feliz contigo. ¿Por qué? Porque tu conciencia es de la esencia de la luz divina. Entonces, cuando usted hace algo bueno que coincide con la luz divina, que aquí es una emoción que estamos hablando, cuando coincide te sientes feliz, con alegría interior tuyo. ¿Me entiende? Entonces tenemos intelectual y emoción, ambos de la luz de Dios. Entonces cuando coinciden ambos, quiere decir que 100% ese camino es correcto. Cuando tú recites el Sagrado Corán y escuches la palabra de Dios en árabe, lo que es la palabra de Dios, entonces te sientes ambas cosas. Quiere decir, intelectualmente va a encontrar la lógica en ello y a la vez te sientes con una luz en tu interior que viene del Sagrado Corán. Recitando el Sagrado Corán recibes una luz en tu conciencia, en lo que tu conciencia dice, es perfecto, estoy gozando, me coincide con mi naturaleza. Entonces, ambos te van a indicar que sí, esto es la palabra de Dios. Al contrario, cuando estás cometiendo un pecado, estás metido en oscuridad,
del demonio, una obra del demonio, lees una obra, por ejemplo, del pecado, ¿sí? Por ejemplo, una obra erótica. Puede ser que te va a provocar emocionalmente, sexualmente, pero al fondo te sientes una oscuridad, te molesta, te odias de ti mismo. Empieza a odiarte a ti mismo. Y tu intelecto dice, ¿por qué has perdido tanto tiempo en una cosa así? Que va a ser como un cáncer y te persigue por todas las imágenes eróticas que no te dejan en paz. ¿Me entiende? Entonces usted sufres, sientes la oscuridad. Quiere decir, cada uno de nosotros tenemos un sistema detector de la luz, detector de la oscuridad en nuestro interior. Solo hace falta tener una buena intención, porque hay personas que con mala intención van a leer Corán. Con mala intención, quiere decir, yo quiero atacar al Corán, busco defectos del Corán, yo soy malo. Bueno, esa persona nunca va a encontrar la luz de Dios, porque nunca quiere que la luz de Dios refleja en su corazón. Tienes que entregarte al Corán, entender al Corán, entonces vas a ver la luz del Corán. Bueno, ahora llegamos a la siguiente pregunta. ¿Acaso ustedes van a creer en el Corán como algo dogmático? La pregunta es, ¿qué significa algo dogmático? Bueno, en el cristianismo tenemos ciertas creencias que aquí llamamos terreno prohibido para el intelecto. El intelecto no tiene el permiso de entrar, analizar, aprender, preguntar. Eso se llama dogmático. En el Islam, ¿creemos en el Corán como algo dogmático? En absoluto no. Porque nosotros decimos, hay que entender en el Corán con el intelecto. El único instrumento para entender el Corán es el intelecto. Y muchas veces el Corán tiene palabras muy profundas. Necesitamos la interpretación del profeta del Islam que se llama Sunnah. El intelecto va a referir a la Sunnah como el hombre más intelectual que recibió la revelación de Dios, profeta Muhammad. Ahí que vamos a estudiar las palabras del profeta Muhammad que ha explicado esa ley. Y todo lo vamos a entender con el instrumento que se llama el intelecto. A través del intelecto. Entonces no existe dogma de la fe. Porque usted preguntas, analizas, ¿esa ley qué significa? ¿Esa ley juntando con otra ley no contradicen? ¿Por qué? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice otro? Así que hay que preguntar. Entonces siempre los científicos religiosos, los musulmanes siempre han sentado discutiendo, hablando, aprendiendo sobre el Corán. Eso entonces no es una dogma de la fe. Es algo que el Sagrado Corán más de 70 veces te pide reflexionar, analizar lo que el Sagrado Corán te lo dice. El Sagrado Corán te lo pide, te lo ordena. Dice que hemos enviado el Sagrado Corán muy claro como agua, ¿sí? Para que reflexiones, para que comprendas, para los buscadores de la verdad, para que sean guiados. Así que el Sagrado Corán no es una dogma de la fe, sino es algo que el intelecto nos indica hacia el camino de la luz y nosotros intelectualmente lo vamos a entender, lo vamos a analizar. De ahí, cada persona que durante la historia ha estudiado el Corán de una forma analítica, sabia, intelectual, ha optado por el Sagrado Corán y ha creído en el Sagrado Corán. Ejemplo de ello, hay miles de científicos sabios que durante la historia han convertido al Islam. Ejemplo de ello, le voy a dar un ejemplo. Maurice Bucaille, un científico naturalista francés que escribió un libro, Corán, Biblia y la ciencia. Durante sus investigaciones, este gran científico naturalista cristiano francés, cuando investigó comparando las enseñanzas científicas del Corán con la ciencia de hoy. Y el resultado de todas esas investigaciones de 30 años de estudios es que Maurice Bucaille dijo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Doy testimonio que no hay divinidad más que Allah, doy testimonio que Muhammad es el mensajero de Dios. Y entró en el Islam. Así que siempre los pastores cristianos que conocen el Islam bien, algunos de ellos dicen, mucho cuidado a no acercarse al Islam. ¿Por qué ellos queman el Corán? Porque dicen, mira, si usted empieza a leer el Corán te va a penetrarse en tu corazón.
Ellos porque no quieren aceptar que es la luz de Dios que coincide con el intelecto. Dice, el Corán es del demonio, te va a dominar, ¿sabe? Porque no pueden analizarlo, no pueden criticarlo, porque ya saben que es de la luz. Solo por el fanatismo quieren rechazar al Corán, por ceguedad. Incluso en el tiempo del profeta del Islam era lo mismo. Los enemigos del profeta del Islam, los que luchaban en contra del profeta del Islam, por las noches, de una forma escondida, venían detrás de la casa del profeta, escuchando la recitación del Corán, porque ahí encontraban la dulzura de la verdad. Pero sus intereses no permitían convertir al Islam. Hoy en día está pasando lo mismo. La luz y la verdad está clara, pero intereses de las personas, porque tiene miedo de perder su puesto, su trabajo, su familia, a su amor, pierde un interés material. Sí, la verdad tiene un costo que pagar. Y el costo de la verdad es que vas a perder cosas materiales. Y la fe significa una persona está dispuesto a aceptar la verdad a cambio de perder algo material. Está dispuesto a perder sus intereses materiales, pero siguiendo fiel a la verdad. Eso se llama la fe en el Islam. Así que, hermano, lo diga al hermano cristiano, la verdad está clara, absoluta, pero la cuestión es hasta qué punto estás dispuesto a sacrificar tus intereses para encontrar la verdad y acercarte a Dios. Eso es la única cuestión. Que Dios le bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.